Bienvenida, querida mía, a este episodio y quiero arrancar preguntándote ¿cuánto tiempo llevas haciendo marketing exactamente igual que todos los demás ahí en tu industria? Y preguntándote ahí así como con el pájaro carpintero en la cabeza, ¿por qué no funciona como yo esperaba? Publicas igual, se ve igual, hablas igual y los resultados se parecen también bastante. Hoy quiero contarte algo que me cambió la perspectiva completamente cuando yo estaba a punto de lanzar mi podcast El Reto al Éxito Emocional y fue este libro. La verdad es un libro, es un concepto y una decisión que me llevó a hacer las cosas de una forma más mía, que tiene como más de mí, más de mi causa y más de lo que de verdad quiero construir. Y al final de este episodio te voy a dar algo concreto para que tú también puedas aplicarlo y tener esa claridad, pero hoy mismo. Así que, ¿qué quiero que hagas? Que te quedes aquí conmigo. Si es primera vez que estás por aquí, pues déjame presentarme. Yo soy Andreina Figuera, mentora de negocios, coach de liderazgo auténtico y de vida. Soy una venezolana viviendo en Montreal, mamá de 2 niños y llevo más de 13 años liderando negocios y casi 6 años acompañando a mujeres a construir negocios online, siendo fiel a ellas, a quienes son, a su esencia y creando negocios rentables. Ahora bien, este espacio, que no es solamente un podcast o un canal de YouTube o Spotify, si es que me está viendo en Spotify, no es solamente eso, es un estudio social que nace de una visión pero muy concreta. Hacer visible lo invisible y sentarme con mujeres reales para hablar de los retos emocionales, mentales, físicos y de vida que viven las mujeres ambiciosas que deciden ir por más, que deciden emprender, pero sin romantizarlo, sin maquillarlo y con toda la dosis de honestidad radical que ese proceso requiere. Así que si este es un primer episodio para ti, pues bienvenida, si ya nos conocemos, me alegra que estés aquí de vuelta y quiero que estés cómoda porque este episodio te va a dar muchísima claridad, así, pero claridad esa que tú dices, de esa claridad que viene como de adentro, que viene alineada a ti. Si este contenido que te estoy compartiendo hasta ahora resuena contigo, por amor a Dios, dale like, suscríbete al canal, comparte, ayúdame, eso me ayuda a seguir creciendo y a que cada vez más sean las mujeres que encuentren este espacio, que encuentren este contenido y que les ayude con su vida, con su negocio, con la visión que tienen de sí mismas. Entonces, hoy tengo un episodio diferente. Y no es coincidencia que diga diferente porque esa es exactamente la palabra central de lo que vamos a estar hablando en este episodio. Este episodio nació de una sesión de coaching con mis clientes de Crea, Valida y Vende. Estábamos hablando de disrupción y en ese momento me vino a la mente un libro que leí cuando me preparaba para lanzar todo lo que es mi podcast y estudio social del Reto al Éxito Emocional. Y fue un libro que me dio toda la claridad, así como que, ¿sabes? Cuando todas las piezas caen en su sitio, fue así. Me dio esa claridad que yo ya sentía, pero que no había podido como unir las piezas de rompecabezas. Y es el libro que ya te mostré, Sé Diferente, de Mike Michalowicz. Mike Michalowicz, yo soy fan tengo todos sus libros. De hecho, cuando me encontré con este libro ya me había leído unos 3, 4 libros más de él. Pero, anyways, hoy quiero contarte cómo sus ideas me ayudaron a darle forma a la causa, al formato y a la visión de todo lo que tú ves en mis plataformas digitales y sobre todo lo que ves en Del Reto al Éxito Emocional. Y mira, vamos a tocar muchísimos puntos en este episodio, por eso te creé una guía, que más que una guía, la verdad es un workbook con todos los conceptos y ejercicios de este episodio y al final de este episodio te voy a decir cómo obtenerlo, así que atente y quédate hasta el final. Entonces, te decía que esta semana en una sesión de coaching con clientes de Crea, Valida y Vende, alguien preguntó ¿qué es exactamente la disrupción? Y mientras yo explicaba el concepto, otra de las clientes se identificó. Esta cliente ya vende servicios de yoga, mentalidad, autocuidado, pero tiene un tono súper confrontativo, un tono directo, del tipo ese que es tipo un wake-up call sin anestesia, bueno, así. Y en su estudio de mercado, las mujeres a las que ella entrevistó le decían a ella, me encanta que dices las cosas de frente, me encanta que eres así como que directo al punto. Y ella estaba desarrollando todos sus contenidos en ese tono, o sea, contenido de redes sociales en ese tono. Cosas como, por ejemplo, vas a seguir quejándote de que no tienes energía, pero estás echada en el sofá. Eso es disruptivo. Es cuando tienes una forma diferente de decir las cosas que de repente para algunas personas eso puede ser brusco, pero para otras personas eso es auténtico. Es su voz, es su estilo, es su manera de servir a quien la necesita. Y lo que yo le dije a ella y lo que te digo a ti es esto. La disrupción no es un truco de marketing que aplicas por encima de lo que eres. La disrupción es defender con convicción eso que tú sabes que tu cliente necesita escuchar, aunque no sea lo más cómodo de decir. Y la disrupción
tiene que estar 100% alineada a ti. Por eso tiene sus condiciones y esto es clave. Tiene que ser fiel a ti. Tú no puedes ser, querida mía, disruptiva de una forma que no te representa. Yo no puedo ser disruptiva y puedo hacer un video con un hook porque a alguien más le sale así y porque, bueno, tiene demasiados seguidores haciéndolo así, cuando tú no eres eso. ¿Por qué? Porque eso se cae, eso no se sostiene y eso además se ve a kilómetros. O sea, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, en esa sesión que te decía, hablábamos de algo que yo trabajo en Crea, Valida y Vende, que es cuál es tu factor diferenciador como marca y también como, bueno, parte de tu mensaje. Y aquí viene algo súper personal. Durante muchos años, a mí, por ejemplo, me dijeron que yo era demasiado intensa, demasiado enérgica, que mi energía era demasiado, o sea, todo es too much. Y durante un gran tiempo, bueno, lo cargué como si fuese el mega defecto y el saco de cemento en la espalda. Con el tiempo, obviamente, aprendí, entendí, acepté que esa misma energía bien trabajada, bien arreada, es uno de mis factores diferenciadores más poderosos. Y hoy en día mis clientes me pagan por esa energía, por esa vibra, por ese empuje que yo les inyecto y que es literal, André, amo todo, la estrategia, la estructura, pero es que la energía con la que yo me voy en cada sesión contigo. Entonces, a lo que voy con esto, lo que alguien criticó en mí hoy en día es lo que el mercado, por lo que el mercado me busca, por lo que el mercado me paga y muy probablemente eso que a ti también te han dicho que es too much o que es demasiado es exactamente tu diferenciador más poderoso. Entonces, cuando tú, querida mía, tienes un mensaje, ese mensaje va a favor de algo y en contra de algo. No puedes, y cuando hablo en contra no digo en pelea, hablo en contra de lo que tú crees. Hay cosas con las que tú dices, mira, yo no creo eso. A ese contra me refiero. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque tú, como marca personal, no puedes ser voz de todos. Y si lo intentas ser voz de todo, literalmente te vas a perder en ese océano de tantos mensajes y de tanta información. Entonces, mi causa, por ejemplo, mi causa es el crecimiento económico del bienestar integral de las mujeres ambiciosas, con talentos, con ganas, que deciden hacer crecer sus negocios, que deciden crear un negocio online, siendo fiel a su ser y priorizando su bienestar integral. Ahora, mi causa y mi mensaje no es solamente hacer un negocio, tampoco es solo cuidarte y solo bienestar. Mi causa es la integración, un negocio rentable, con estructura, la sostenibilidad de tu bienestar integral y tus diversos roles como mujeres, y todo eso siendo fiel a ti y a lo que de verdad ya eres. Yo, por ejemplo, cuando te hablo de lo que yo estoy en contra, lo que yo rechazo, yo personalmente rechazo la idea en los negocios de que hay una sola fórmula mágica. No, primero porque no la hay. Hay muchas formas de hacer y la que funciona es la que mejor se adapte a ti. Entonces yo, como mensaje, como de forma disruptiva, en la forma en la que yo me presento y como factor diferenciador, yo utilizo eso a lo cual yo no creo y lo hago parte de mi mensaje. Y mi factor diferenciador más claro es que yo no creo que una mujer simplemente va a liderar un negocio porque aprende estrategia. Una mujer tiene que desarrollar habilidades para liderar un negocio y también para liderarse a sí misma. Entonces, todo esto que te comparto es causa, es factor diferenciador, es eso que tú defiendes, es lo que tú rechazas. Y todo esto que te estoy compartiendo y lo que viene que te va a compartir, te lo he preparado en este workbook que te mencioné con ejercicios claros para que tú puedas llegar a esta causa, para que tú puedas conocer cuáles son esas creencias que se convierten en factores diferenciadores, para que tú puedas crear este mensaje que de verdad conecte, no porque suene bonito, sino porque está alineado a ti y porque está alineado a tus creencias y porque está alineado a lo que tú quieres, puedes y disfrutas hacer por tu cliente y por el mercado. Entonces, te decía que todo esto surgió detrás de esta sesión de Crea, Valida y Vende. Pero cuando estaba reflexionando y preparando este episodio, me vino a la mente una historia detrás de este proceso de encontrar mi factor diferenciador, de encontrar mi propia causa, y fue algo que me pasó cuando antes de empezar, antes de que el podcast incluso existiera, antes de que el concepto y la causa del reto al éxito emocional existiera, y por supuesto que te la voy a contar. Pero antes de contarte esa anécdota, tengo que ponerte en contexto. Cuando yo decidí hacer un máster en psicología positiva con énfasis en inteligencia emocional, hace unos, parece que 2 años, 2 años y medio, casi 3. Ya yo llevaba unos 3, 4 años con mi negocio en ese momento, enfocada full en el liderazgo femenino y los negocios. Pero yo había notado algo que era como que me inquietaba y así me movían los ovarios. Y es que habían demasiadas mujeres que tenían la estrategia, que sabían qué hacer,
pero era como que este algo interno las paralizaba y yo seguía metiendo herramientas, pero yo sentía que faltaba algo más profundo. Y ahí encontré la psicología positiva y el método PERMA, que es un método en el que se trabaja con fortalezas. Y dije, mira, voy a hacer ese máster sí o sí. Entonces, te dije que te tenía que hablar en contexto porque en aquel momento, cuando decido hacer este máster, tenía a mi primer hijo de 3 años, estaba embarazada por ahí de unos 6 meses de mi segundo bebé y también estaba liderando todo un negocio activo y en crecimiento. Entonces, era una fase de vida compleja, por decirlo suavemente y no exagerarlo. Pero en ese momento yo dije, mira, ya va, Andreina, el posparto viene, voy a estar desvelada. Y ya yo, después de haber pasado por mi primer posparto, yo sabía que ese tiempo iba a estar quedándome scrolleando en el celular o viendo series o viendo YouTube. Entonces fue como esta reflexión de que sé que va a pasar mucho tiempo despierta, voy a estar dando pecho, voy a tener muchos desvelos. Voy entonces a utilizar este tiempo para estudiar algo que me transforme y eso hice con el máster. Entonces, para el proyecto final de este máster, había que crear una metodología aplicada a la psicología positiva. Yo lo tuve así, pero claro, desde el momento uno, desde el primer día, y dije, voy a hacer un proyecto sobre los retos emocionales que viven las mujeres emprendedoras cuando deciden crear un negocio y sostener todos sus roles. Quería hacerlo a través de un podcast. Ahora, cuando yo le presento mi idea y el formato y la propuesta a mi tutora, lo primero que me dijo, y de forma bastante déspota y fría, fue esta cara así y eres demasiado ambiciosa. ¿Cómo estás haciendo y cómo pretendes tú hacer esto? Esto es demasiada ambición y eres demasiado ambiciosa. Y viéndome literalmente con cara de loca. Y yo casi que con la cara así y con la barriga de este tamaño, con las ganas que tenía, con la visión encendida, obviamente que me dolió. Fue así como que me agarraron una sutil agujita y me la metieron en el corazón y me la giraran. Más o menos así, pero también en ese momento me dije a mí misma, no puedes compartir tu visión con quien no tiene una. Y primero, eso fue lo primero como para darme un abrazo a mí misma y entender que esa era su opinión y su perspectiva. Pero también quise procesar su mensaje y ver, ok, bueno, ¿cuál es la realidad detrás de su opinión y de su perspectiva y por qué también me hace sentir así? Y yo soy ese tipo de persona que cuando recibo una crítica, lo primero que hago no es rechazarla ni aceptarla ciegamente, sino en evaluar qué puedo aprender de eso, de dónde viene. Y la verdad es que el punto de la tutora tenía algo de verdad. Yo sí era ambiciosa, claro que sí, soy ambiciosa y lo seguiré siendo. Como dice la gran Lore Gallardo, de Fundadoras, la ambición es hambre de visión. Y para mí es eso, y esa hambre no es un defecto, es gasolina, es pasión, que es esa gasolina que viene del alma. Entonces yo sí tenía eso y eso era una realidad. Ahora bien, como te decía, la realidad es que sí, yo sí estaba siendo ambiciosa y el formato que yo había planeado para ese proyecto, esa tesis, era un proyecto realmente ambicioso. La forma en la que ella me lo dijo no fue la correcta, pero era una realidad. O sea, las entrevistas masivas, como yo quería hacerlo en un formato público durante esos meses que yo iba a estar recién dando a luz, no eran viables en ese momento. Y obviamente me tocó adaptarme. Adaptarme no fue decirle adiós al proyecto, fue eso, adaptarme a mis recursos, a mi etapa de vida, a avanzar en la medida de lo que me era posible a mí. Y fue ser honesta con los recursos disponibles y la energía que yo iba a tener y la disponibilidad. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Bueno, me dediqué igual a hacer el máster, tuve a mi niño, todo ese proceso que ya yo había intencionado, pero el proyecto lo hice con data existente. Colecté toda la data existente, libros, estudios, investigaciones, construí la metodología desde ahí y obtuve mi máster. Fue un año de completa transformación, nada más por el hecho de convertirme en mamá y también por todo lo que pude aprender en el máster, aplicar con mis clientes y también aplicar a mí misma, porque en el fondo yo también era ese perfil de mujer ambiciosa, que tiene retos emocionales, con diversos roles, etc. Pero bueno, en ese momento lo hice, pero como mi mamá me dice algo, Andreina, es más fácil quitarle la cabeza que quitarle la idea. Entonces, considerando eso, la visión del podcast y del estudio social en público seguía intacta entre ceja y ceja. No se dio en ese momento, pero yo solamente estaba esperando el momento correcto para hacerlo. Además, yo ya sabía también el compromiso que implica
liderar un podcast y la consistencia, la determinación, todo lo que hay detrás, porque unos 3 años antes yo había lanzado un podcast con una socia llamado Dos Latinas Positivas y entendía todo lo que conlleva hacer ese proceso. Entonces, antes de yo lanzarme, me hice una promesa que usualmente yo hago. Es una forma como de ayudarme a escoger qué puedo priorizar y cuándo puedo arrancar con un nuevo proyecto o una nueva idea. Y fue, no voy a lanzar el proyecto del podcast hasta que logre facturar mi meta del año. Una vez hecho eso y que cubra con mis compromisos de negocio, con el crecimiento, con la rentabilidad, con mi equipo, con lo que el business necesita, arranco entonces con un proyecto que es, insisto, el proyecto es un estudio social. No tiene, al sol de hoy, no tiene ningún tipo de rentabilidad todavía porque el objetivo de eso no era vender a través del podcast. Yo tengo mi negocio y esto es un estudio social. Entonces, una de las formas que me ayudó a yo ponerme una meta para avanzar con el podcast y encontrar ese momento correcto fue darle prioridad también a mi negocio y a las otras áreas que tenía. Yo creo fielmente que nosotras las mujeres ambiciosas tenemos más ideas y creatividad que tiempo y energía. Entonces toca escoger con pinza dónde voy a poner esa energía y en esa preparación y en eso de que, bueno, llegué a mi meta, me voy a preparar ahora sí para lanzar el podcast, encontré el libro de Sé Diferente de Mike Michalowicz que te vengo hablando. Como te dije hace un rato, ya yo había leído todos los libros de él, pero me había faltado ese. Y yo te digo que, mira, ese libro llegó a mi vida en el momento correcto, perfecto. Me cambió el rumbo completo de cómo iba a construir toda esta idea. De hecho, dije, gracias a Dios no arranqué con el podcast antes porque el libro me ayudó a, ¿sabes? Ahora sí hacerlo con una claridad de el por qué, de a quién, de cómo, y no solamente de replicar un formato de podcast. Entonces, vamos a entrar en la parte del episodio en el cual te quiero explicar las fases transformadoras del libro para mí y que, insisto, he creado un workbook completo basado en el libro y en mi experiencia para que tú puedas aplicarlo y que también te ayude a ti a tener esa claridad. Y ojo, no solamente para un podcast, sino para un mensaje y un posicionamiento de marca diferente, auténtico y que esté 100% alineado a ti. Entonces, yo no estaba buscando un libro de marketing. Yo estaba buscando en ese momento claridad sobre cómo hacer un podcast que tuviera sentido, que tuviera causa. Y Mike Michalowicz me dio exactamente eso. El lenguaje y el sistema para articular lo que yo ya sentía, pero no había podido nombrar del todo. Incluso, paréntesis aquí, justo esta semana estaba grabando el episodio con una persona que yo entrevisté hace 3 años, antes de yo empezar el proyecto del podcast del reto al éxito emocional, pero yo lo llamaba como el segmento, la entrevisté y le digo, mira, en este segmento vamos a hablar del reto al éxito y quiero que me hables de tu reto. O sea, ya yo venía con esta idea y con este formato y había tomado algunas acciones, aunque no había estructura, mensaje, causa y claridad del por qué lo estaba haciendo. Y en eso fue lo que me ayudó el libro. Entonces, volviendo al libro, la introducción del libro empieza con una frase que me marcó así de esas que tú dices, ya va, aha moment, y es, ¿qué tan bueno es lo que ofreces si nadie sabe que existe? Fue así como que, claro, yo puedo tener muchas ideas, yo puedo ser muy ambiciosa, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero si nadie sabe que esto existe, no tiene sentido. Entonces, esa primera pregunta literal cuando abrí el libro fue así como que esto es lo que necesito. Porque obvio, yo tenía una causa clara, tenía el conocimiento, tenía más de 13 años de experiencia en esto. Era como que tenía todo esto real, pero si yo no lo comunicaba de una forma que hiciera que la gente se detuviera y se interesara y fuese curiosa y pudiese ver todo el valor, eso se quedaba en un proyecto metido debajo de un escritorio aunque esté publicado. Y hay una parte en el libro donde Michalowicz dice que él está visitando a un amigo y ese amigo, él le empieza a decir a su amigo que su libro es el mejor del mundo, que la competencia estafa a la gente, que él tiene todo lo que explica que ayuda de verdad a la gente y el amigo le dice, entonces, si esto es lo que tu libro hace y esto es lo que tú puedes ayudar a las personas, tienes la responsabilidad de superar a tu competencia. Tienes la responsabilidad de salir ahí a venderle a esa gente y mostrar lo que de verdad
tú tienes para hacer. Si la gente está comprando una porquería de servicios, tal vez ese sea el gran problema, pero ese problema es tu culpa, porque tú no estás haciendo nada al respecto. La gente va a comprar, pero solo puede comprar lo que sabe que existe. Si tu solución es mejor, debes hacer que las personas la vean. Y Michalowicz dice que eso para él fue un aha moment porque fue una dosis de una cachetada, pero con una dosis de responsabilidad también. Y yo creo con toda la convicción de mis años de experiencia que lo que yo ofrezco, Andreina, puede cambiar la vida de las mujeres que lo necesitan, pues entonces tengo la responsabilidad de hacer que me vean. Si yo creo en lo que yo hago, en mi propuesta, en mi negocio, yo tengo que salir a mostrarme, yo tengo que salir a mostrar mi servicio, yo tengo que decir lo que hago, yo tengo que mostrar mi visión, yo tengo que mostrar mi causa, yo tengo que mostrar todo lo que sé. Y ojo, esto no es ego, esto no es todas las ganas del reconocimiento desde el ego, es el compromiso, es la visión, es las ganas, es el servicio. Quedarte, querida mía, en silencio no es humildad, es dejar que quien de verdad te necesite se quede sin encontrarte, se quede sin tu ayuda, se quede sin eso que tú puedes solucionar. Entonces, si algo de esto te ha tocado alguna fibra o ha sido una tecla que hace sentido para ti, dale like, por favor, a este video y ayúdame a ayudar y a llegar a más mujeres. Ahora, ¿sabes por qué la mayoría del marketing no funciona? Según Michalowicz, él dice, sin anestesia, él dice, estás aplicando el marketing que funciona para todos los demás y esa es la manera infalible para que ese marketing no funcione para ti. Si le copias a la competencia, estás haciendo algo que te garantiza invisibilidad. ¿Copiaste esto? Si le copias a la competencia, estás garantizando algo, invisibilidad. Él en el libro cuenta sobre una sala llena de cientos de empresarios donde todos competían entre ellos y todos tenían las mismas 6 ideas con los mismos trajes grises. Y de ahí viene una frase del libro que a mí me encantó y es: lo mejor no es mejor. Lo diferente es mejor. Ojo con esto. Lo mejor no es lo mejor. Lo diferente es mejor. Y también resalta en el libro el hecho de que como que nuestro miedo a sobresalir es la principal razón por la que batallamos para hacernos notar. Él habla de que la gente pierde el juego del marketing porque sigue las reglas, cuando son reglas que ni siquiera existen, porque tú tienes la oportunidad y la posibilidad de hacer un marketing distinto, de un marketing diferente, de hacerlo alineado a ti. Y es verdad, si tú eres emprendedora, yo estoy segura que tú ya has seguido una estrategia viral, o esto está funcionando, o la forma en cómo grabaste un ad, o con un hook, o whatever. Yo lo he hecho y he estado allí, y la verdad es que en el fondo no se siente bien, no se siente cómodo, no se siente sostenible y a veces ni siquiera me da los resultados que estoy buscando. Entonces, cuando yo leo esa parte en el libro, yo me vi ahí queriendo ser la mentora reconocida sin querer aparecer en cámara, que me pasó cuando empecé con mi negocio, queriendo hacer el podcast para que fuera seguro, que no me juzgaran, pero esa seguridad, querida mía, tiene un costo brutal y es la invisibilidad, y en la invisibilidad no hay impacto, no hay conexión, no hay causa, no hay negocio. Entonces, hay un tema que él tocó en el libro y que yo amo, ya yo lo trabajaba conmigo, con mi marca, con mis clientes, pero que el libro me dio como este toque disruptivo que estaba diciendo al inicio. Y él menciona algo de que todos necesitamos a alguien por qué pelear. Es como tu misión, o sea, tu misión es que yo voy por esto, pero también necesitas a alguien en contra para pelear sobre eso. El objetivo aquí no es armar una guerra y caernos a golpes con la gente, pero él lo describe como tu visión y tu némesis. Es decir, cuando tenemos ambas cosas, nos convertimos en esa, ¿sabes? En esta fiera que va por sus sueños, porque no solamente tiene una misión que usualmente es el logro, sino que también tiene una causa, que es este némesis que él describe, que es esto que te mueve. O sea, por ejemplo, en mi caso, como te decía, mi misión es el crecimiento económico y el bienestar integral de las mujeres que quieren emprender siendo fiel a su ser. Pero mi némesis, eso que me mueve a que esto tiene que cambiar, es la cultura que le dice a las mujeres que hay una sola fórmula de éxito, que si no escalan rápido están fallando, que tienen que hacerlo todo al mismo tiempo. A mí eso como que me jalan los ovarios, es mi némesis, me mueve a que hay una forma distinta de liderar, y eso me movió a darle esta causa del reto al éxito emocional, me ha movido año tras año a agregar diferentes tipos de herramientas
en mis programas, en mis acompañamientos, en mi servicio, a que esto no es solamente estrategia, a que esto no es solamente un negocio. Entonces, es cuando diferenciarse es hacer más de ti, no más del marketing, no más de lo que los otros hacen. Y por eso la frase que te decía de él de que lo mejor no es lo mejor, lo diferente es mejor, me hizo demasiado sentido. Y en el libro, Michalowicz habla de Jeff Walker, que es el autor de este libro Launch. Yo te voy a dejar todas las referencias de esto en el workbook que te dejo al final del episodio. Y yo de hecho aprendí de lanzamientos con él. Es un duro, hacía lanzamientos cuando el internet empezó. No estoy hablando del mundo digital y las redes sociales y la pandemia, no. Años haciendo lanzamientos. Y Michalowicz habla de Jeff Walker como el creador de The Product Launch Formula en un mercado lleno de infoproductores donde todo el mundo mostraba mansiones rentadas y autos de lujo, y Jeff Walker grababa desde su casa en Colorado, en la cocina, en la sala, súper casual, súper de una forma u otra humilde en comparación a todo lo que se veía con lanzamientos, que era que sí, sabes, toda esta venta de el poco de plata mostrándote en las redes sociales y las casas súper lujosas. Él hizo completamente lo opuesto, alineado a su estilo de vida, con su camioneta Ford del 97 porque la ama y hacía eso parte de su marca. Y Michalowicz dice, diferenciarse no es hacer más de lo que ellos hacen. Diferenciarse es hacer más de ti, es ser más tú. No necesitas ser más grande, más sofisticada, más perfecta. Necesitas ser más tú. Eso es todo. Tu estilo, tu tono, tu forma, tu criolladez, como tú eres. Si eres muy reservada o eres muy callado, o eres muy energética o eres muy intensa como yo. Eso es lo que tenemos que considerar para ser diferentes y para traer eso a nuestras estrategias de marketing. Pero Michalowicz no solamente te habla de su experiencia y te hace reflexionar, sino que también tiene un sistema concreto que se llama método DAD, que consiste en diferenciar, es decir, hacer algo que nadie más en tu industria está haciendo en este momento, atraer, que es captar la atención de tu cliente ideal de una manera auténtica, que no se puede ignorar, pero que sea tuya. Esto es importante. Puede ser que no estés innovando completamente, pero estés haciendo algo que esté alineado 100% a ti, y dirigir, que viene siendo el famoso call to action, llevarlos a una acción concreta. Para que todo ese método funcione, necesitas claridad en 3 cosas. Número 1, el quién. Tu cliente ideal real. Ojo, este no es el cliente que yo idealizo, es el cliente real. ¿Quién es el cliente real? Y por eso aquí la fase de validación es radicalmente importante. Si no conoces a tu cliente, no sirve de nada hacer un marketing diferente, ni hacer un marketing auténtico, ni hacer nada, porque necesitas validar y conocer a tu cliente. Número 2, el qué, los beneficios reales, no las características. Y número 3, la recompensa, que es el resultado final que quiere tu cliente. Todo esto, el método DAD, quién, qué, recompensa, va a estar en el workbook que te he dicho que he creado y que vas a tener. Te voy a dar las instrucciones de cómo obtenerlo al final. Ahora bien, una de las invitaciones que hace él en el libro es: haz cosas diferentes, sé tú mismo de manera constante y sin disculparte. La gente que te necesita estará agradecida forever por conectar con esa autenticidad, y la gente que no te necesita también estará agradecida de no estar allí contigo. Entonces, él te reta y te pregunta: ¿quieres estar a salvo o ser exitosa? La mayoría prefiere la seguridad sobre el éxito y lo demuestra con sus acciones. Entonces, querida mía, con esto lo que quiero compartirte es que el marketing no es un juego de me escondo. No. El marketing es una misión, y esa visión es la que a mí personalmente me llevó a diseñar el podcast de la forma en la que tú lo puedes ver hoy, en la forma en la que entrevisto mujeres, la forma en la que conecto con ella. Y yo te digo, mira, del 90% de las personas que yo contacto para invitar al podcast y que le digo la causa, apenas conectamos me dicen: cuéntame más. Me encantó la forma en la que me conectaste, me encantó que es un proyecto distinto, no es solamente un podcast más. Y sí, es verdad. ¿Por qué? Porque cuando me senté a diseñar el podcast, tenía muy claro lo que no quería. No quería uno que solamente entrevistara a cualquier persona interesante. Quería un podcast con causa específica, con una audiencia específica y un propósito más grande que yo. Que fuese algo que no solamente me interese a mí, sino que nos interese a todas las mujeres que somos ambiciosas, que somos profesionales, que queremos crecer, pero que tenemos retos. Entonces, la causa es hacer visible lo invisible, sentarme con mujeres reales, que quieran compartir retos reales, que quieran ser vulnerables para que otras mujeres escuchen y sepan que no están solas. El cliente ideal de este podcast no es cualquier mujer, es esa mujer que, como yo,
es ambiciosa, pero no quiere serlo a cualquier costo. Quiere también cuidarse, quiere también priorizarse, quiere ser vulnerable, quiere ser auténtica, quiere ser fiel a su ser. Entonces, en el libro, Michalowicz menciona el reto de los 100, el reto de los 100 como un formato a largo plazo. Y ya yo conocía el reto, el formato de Rien, de las 100 entrevistas, de los 100 retos, de los 100 miedos, de los 100, pero en ese momento hizo demasiado clic porque yo tampoco quería un podcast súper abierto sin un objetivo. Yo lo tomé como literalmente son 100 entrevistas. Si publico 2 o 4 episodios al mes, ese proyecto me va a tomar 2 a 3 años y eso me lleva a tener como un compromiso real. Tiene comienzo, tiene causa y tiene meta. Y para mí, cuando tengo esas 3 cosas, para mí eso lo hace sostenible en el tiempo. Entonces, el libro no me dio la idea del podcast. La idea ya estaba. Lo que me dio fue como este engranaje, el lenguaje, el encuadre y la valentía para hacerlo como yo quería, con autenticidad, con un formato mío, con un formato que tuviese causa, que no es porque alguien más lo esté haciendo, sino porque hacía sentido para mí. Siento que el libro me dio como el permiso de ser diferente de manera intencional. Y la diferenciación no es un accidente. La diferenciación no llega porque llegó, no, la diferenciación es una decisión. Si llegaste hasta aquí, gracias. Y si todavía no te has suscrito al canal, pues por favor hazlo ahora, porque ahora viene la parte que más me gusta, porque no quiero que todo esto que te estoy compartiendo se quede en inspiración. Quiero que hagas algo con esto, pero ya. Entonces, yo te digo, yo pudiese cerrar el episodio con un resumen bonito, pero no es lo que yo hago, porque hay una diferencia enorme entre escuchar algo y realmente aplicarlo, y esa diferencia es el workbook que preparé para ti. ¿Qué encontrarás dentro de esto? 6 ejercicios, uno por cada concepto clave que vimos hoy a lo largo de todo el episodio, y te adelanto ya que va. Número 1, va a ser tu causa y tu némesis. Este ejercicio te va a incomodar de la mejor manera, pero de esa parte, de esas cosas que te incomodan de forma sabrosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres saben vagamente qué hacen, pero no tienen claro qué defienden y qué rechazan, o lo hacen con miedo. Entonces, sin esa claridad, tu marketing, querida mía, siempre va a sonar a todo y a nada al mismo tiempo. Vas a estar ahí como que medio tibia. Número 2, vamos a ver tu diferenciador desde lo que te criticaron. ¿Hay algo en ti que el mercado ha cuestionado o que tú misma has intentado como pasar por debajo de la mesa para encajar mejor? Y ese ejercicio existe para que lo encuentres, para que lo hagas y para que te apoderes de eso que a veces puedas estar cuestionándote y que quizás es tu factor diferenciador más potente, porque es ese factor diferenciador que eres tú en esencia y que conecta de forma magnética. Punto número 3, vamos a tener el análisis crush cringe. ¿En qué consiste esto? Cuando yo hice este ejercicio por primera vez, me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo, estaba invirtiendo el 80% de mi energía en exactamente el tipo de cliente que no quería, el equivocado. Es uno de esos ejercicios que te cambia la forma de tomar decisiones con respecto a quién vas a traer para tu negocio, y es radicalmente importante. El punto número 4, el quién, el qué y la recompensa. Son 3 preguntas y una claridad que la mayoría de los negocios, te digo, no tienen. Si no puedes responderlas sin rodeos, tu marketing y la forma en la que te vas a posicionar seguirá siendo genérico, sin importar cuánto publiques, cuánto grabes y cuánto diseño hagas. Número 5 es la mina de ideas. Este me encantó, es el ejercicio creativo del workbook. Es ese ejercicio que te saca de los trajes grises que hablamos ahorita y te obliga a pensar de una forma diferente, que probablemente no has usado en tu negocio hoy en día, y que no solamente te va a ayudar a pensar de forma diferente, sino a accionar de forma diferente y a verte diferente en el mercado. Y el último, el punto número 6, es la gran pregunta. ¿Vas a estar a salvo o exitosa? Es la pregunta más honesta del workbook, y a veces la que muchas veces no se quiere responder porque requiere una versión de ti que todavía no tienes allí contigo y que tienes que trabajar, integrar y traerla a ti, a tu vida, a tu negocio cada día. Ahí, en este punto número 6, está exactamente la razón por la que todo tú y tu marketing todavía no se diferencia como deberían. Todos estos 6 puntos que te he descrito van a estar en el workbook, con un espacio para trabajarlo, y es completamente gratuito. Sé que en este episodio compartimos bastantes cosas, y la última cosa que quiero es que te quedes con todo en la cabeza, sino que sepas por dónde y cómo vas a empezar. Por eso te preparé el workbook, Sé diferente siendo tú. Es una guía completica con estos 6 pasos que te acabo de escribir, resumidos y estructurados directo al grano para que los apliques en tu negocio, y insisto, es completamente gratuito. ¿Qué tienes que hacer? Simple.
te vas a ir a mi Instagram ahora mismo, @AndreinaFiguera. Andreina Figuera, no Figueroa, no Figueiras. Andreina Figuera, vas a seguirme y apenas me sigas, vas a escribirme por DM la palabra diferente. Es importante que me sigas para que la automatización se dispare y puedas recibirlo. Entonces, repito, te vas a ir a mi Instagram, @AndreinaFiguera, vas a seguirme, vas a ir al DM y me vas a escribir la palabra diferente. Apenas hagas eso, vas a recibir entonces este workbook completamente gratuito para que desde ya respondas con absoluta honestidad y lo completes y puedas entonces tener la claridad de cuál es ese mensaje, cuál es tu némesis, cuál es tu causa y cómo vas a empezar a posicionarte de forma auténtica, diferente y siendo tú allí afuera. Quiero cerrar, querida amiga, este episodio con lo mismo que lo abrió, una causa. Este podcast, todos mis contenidos, todo lo que yo creo, existen porque creo que las mujeres ambiciosas, las que quieren construir un negocio y una vida que valga la pena para ellas sin perder lo que son en el proceso, ojo con esto es importante, merecen un espacio donde sus retos sean visibles, validados y trabajados. Y existe en el formato de las 100 entrevistas del reto al éxito emocional con esa causa específica, el no tener filtros, el mostrarnos vulnerables, en compartir los retos, y existe porque un libro me recordó que el mayor crimen no es ser diferente. El mayor crimen es tener algo súper mega recontra valioso y yo dejarlo ahí en la oscuridad por miedo a sobresalir, por miedo al que dirán, porque si funciona, y si no funciona, y si fracaso, y todas esas dudas existenciales y emociones no deseadas que aparecen cuando queremos dar un paso importante hacia eso que queremos. Así que si hoy te llevas una sola cosa, que sea esta. No busques ser mejor, busca ser más tú. Eso es lo que el mercado necesita, sobre todo hoy en día en un mundo de IA como el que estamos y de tanto copy, de tanto réplica y de tanta creación instantánea. Lo que el mercado necesita es a ti y hay cosas en ti que solamente tú puedes dar. Sé diferente siendo tú. Si este episodio te dio algo, te movió alguna cosita, por favor, compártelo con una mujer que lo necesite. Dale like si resonó contigo y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta el final. Yo soy Andreina Figuera, tu host, y es un honor para mí estar aquí cada semana. Nos vemos en el próximo episodio.